Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 4 de febrero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Como todos los martes, amigos y amigas, tenemos hoy nuestra sección especial Siempre Caracas. Habitualmente la hacemos a partir de las 2:30. En esta ocasión vamos a extenderla a toda la hora del programa. Desde este instante estaremos entonces en Siempre Caracas. Aunque en la primera parte del programa vamos a estar hablando no solamente sobre Caracas, sino sobre Venezuela en general, desde la perspectiva económica, para hablar sobre este tema tan trascendente, tan importante. Por cierto, en una fecha histórica, lo que no quiere decir que sea digna de celebrar, pero en todo caso una fecha que marcó historia en la vida contemporánea venezolana. Para hablar sobre este tema hemos invitado a un economista, profesor universitario, Roberto Casanova, a quien le damos una vez cordial bienvenido Roberto. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un gusto estar en esta radio de tanta tradición. Estaba escuchando la marimba y me trae recuerdos, bueno, así es. De tantas veces. Así es. Así es. Bueno, le doy la bienvenida también a nuestros amigos Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, ambos municipalistas con quienes realizamos todos los martes esta sección sobre la ciudad capital. En la mitad o a partir de la mitad del programa hablaremos un poco más acerca de la economía capitalina, de Caracas como centro económico. Me gustaría... ¿Dijiste capitalino o capitalista? Capitalina. Simplemente para aclarar. Okay. En esta parte inicial me gustaría, Roberto, que pudieras hacernos una suerte de panorámica de lo que es la economía venezolana al día de hoy, porque he escuchado y leído versiones contradictorias. En estos días tuve como invitado a Víctor Álvarez, colega tuyo, también economista, y le comentaba algunas noticias que vi a través de la información internacional. Por ejemplo, un informe de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que habla de aproximadamente unos 5 millones de venezolanos que están pasando hambre el día de hoy. Y luego otra información, de acuerdo con la cual el riesgo país en Venezuela se ha, en este momento no recuerdo si era que se ha duplicado o cuadruplicado. De modo que, digamos, Venezuela pareciera que no es un punto atractivo para la inversión ni nacional ni tampoco internacional. Pero Víctor comentaba que en paralelo con eso, Víctor Álvarez, en paralelo a esas informaciones que yo le daba, que hay algunas entidades, incluso de oposición, que reflejan un cierto crecimiento de la economía venezolana. ¿Cuál es la verdad? ¿En qué estatus económico estamos parados el día de hoy los venezolanos? ¿Tienen libertad para exponer? Sí, bueno, fíjese, yo diría que la economía venezolana continúa viviendo una tragedia realmente histórica, ya que hablaste hace unos minutos del carácter histórico que suelen tener a veces los procesos. No es algo digno de celebrarse, pero obviamente se trata de una realidad histórica. Venezuela, la economía venezolana es apenas el 20%, 25% de lo que fue o de lo que era el comienzo de la revolución. Creo que no hay un indicador más evidente. Pero hablaste de una revolución. De una revolución. La del 48. La del 98, la que comenzó con la llegada de Chávez al poder. Somos Acércate entonces menos de una cuarta parte de lo que éramos como economía. Eso es un dato duro. Menos de la cuarta parte. Sí, entonces, yo creo que es lo suficiente para entender la tragedia que ha significado el paso del socialismo del siglo XXI que terminó derivando en este régimen actual, que después podemos hablar de cómo caracterizarlo, ¿no? En todo caso, ese es un dato duro. Pero el otro dato más importante, quizás, para no quedarnos en los números, es ver qué pasa con las personas. Una economía, una sociedad que termina prácticamente expulsando también casi una cuarta parte de la población, bueno, te habla de justamente una economía donde las personas no ven perspectivas de futuro. Yo creo que si hay un dato, con esos dos datos es suficiente para caracterizar la economía venezolana. Una economía que se ha enanizado, se ha minimizado,
una manera impresionante, sobre todo contando con que no ha vivido una guerra ni una tragedia natural que la haya destruido. Y por otra parte, bueno, las personas a través de sus acciones, de su conducta, muestran claramente que no ven posibilidades de prosperar económicamente en esta economía. Entonces son dos datos duros y eso, bueno, de entrada nos sirve para, Okay. insisto, para caracterizar, ¿no? Eso podría, digamos, ser la explicación de por qué efectivamente ha podido haber un crecimiento, pero un crecimiento a partir de un estatus muy, si se quiere, limitado, un estatus muy disminuido, o como tú has dicho, enanizado. Sí. Ustedes saben que una de las cosas que llama la atención es que ya desde hace unos cuantos años, sobre todo en el mundo de los economistas, ¿no?, se ha dejado de hablar tanto de desarrollo y se hace más énfasis en el crecimiento. A veces se usa incluso como sinónimo, pero es distinto. Una economía puede crecer y puede no desarrollarse. Y creo que el caso venezolano es un claro ejemplo. Nosotros durante mucho tiempo, antes de la revolución, durante mucho tiempo crecimos, pero sin embargo no nos estábamos desarrollando. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno puede crecer produciendo, por ejemplo, un solo producto. Petróleo en este caso. Petróleo. Y vendiéndolo caro. Y caro, y bueno, y entonces estás creciendo efectivamente. Pero un país que se desarrolla es básicamente un país que va acumulando conocimiento productivo que se expresa en una capacidad de generar múltiples bienes y servicios y que se hace entonces en definitiva una economía más productiva. El recurso humano en esas sociedades es capaz de generar un mayor volumen y variedad de bienes y servicios cada año. Eso es desarrollarse. Entonces, esa distinción me parece fundamental porque Venezuela puede estar en este momento, luego de que el socialismo del siglo XXI, haciéndose loco, ha permitido cierta apertura económica. La economía venezolana puede experimentar cierto crecimiento, como bien dices tú, desde una situación muy precaria, desde el nivel tan bajo al que llegó a estar. Pero ese crecimiento no significa desarrollo. Ese pequeño crecimiento que hemos visto en años recientes se refiere fundamentalmente a crecimiento en la actividad comercial y que se explica fundamentalmente porque en Venezuela ha ido surgiendo una clase social, por así decirlo, con alta capacidad de consumo que habita en ciertas, sobre todo en ciertas ciudades del país, en particular en Caracas. Ya estamos haciendo una conexión ya con lo de Caracas, ¿no? Entonces, ese pequeño sector tiene alta capacidad de consumo y desde luego es un mercado atractivo para quienes quieren invertir en importar cosas o crear restaurantes, tiendas para vender cosas, pero detrás de eso no hay desarrollo. Esos son negocios, digamos, de baja inversión y que pueden desaparecer de la noche a la mañana, como bien hemos visto. Pero eso está orientado a satisfacer básicamente ese segmento de la sociedad. En Venezuela no hay inversión productiva en sectores industriales, no nos estamos diversificando, es decir, no hay desarrollo. Entonces, el poco crecimiento que hay es expresión de otro de los saldos negativos de esta revolución, que es la profunda desigualdad que se ha generado en el país. Ok, fíjate, me gustaría que respondieras también a un tema que me parece que es sumamente trascendente porque es el argumento que esgrime el gobierno para justificar la precariedad de la economía, el tema de las sanciones. Me gustaría que desde tu óptica académica y de economista riguroso evaluaras este tema de las sanciones. Y también me gustaría entonces que hiciéramos una suerte como de repartición de culpa. ¿Cuánta culpa tiene el Estado, el gobierno, con sus políticas públicas? ¿Cuánta culpa puedan tener las sanciones? ¿Y cuánta culpa puede tener incluso el empresariado local, si es que alguna culpa tiene? Sí, es un tema complejo, pero lo primero que diría es que en materia de sanciones a veces hay como una doble moral, porque por un lado este régimen, pues voceros de este régimen afirman que la soberanía nacional es algo que debe respetarse siempre, y bueno, cuando Estados Unidos decide sancionar, que no es otra cosa que decide dejar de comprar productos a Venezuela, lo está haciendo en ejercicio de su propia soberanía. Además, si el sistema capitalista es tan malo, más bien nos convendría
desalinearnos, separarnos de esa dinámica capitalista, ¿no? La lógica indicaría eso. Claro, ¿no? entonces un país que se dice que está promoviendo una revolución socialista y que respeta la soberanía nacional, entonces acusa a Estados Unidos de, bueno, porque está usando su soberanía popular, su soberanía nacional, perdón, y bueno, porque impide que el socialismo tenga relaciones comerciales con el capitalismo que tanto odia, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción ideológica. Pero bueno, más allá del asunto, lo cierto es que la capacidad destructiva del socialismo del siglo XXI comenzó desde el inicio, desde el inicio de la revolución. Y básicamente por una razón, porque hizo todo lo necesario para destruir los incentivos al emprendimiento privado en Venezuela. Yo no voy a venir a justificar aquí al empresariado, sobre todo al empresariado gremial, estoy hablando de la actividad empresarial en general, sí, que cumple desde el pequeño, la pequeña empresa hasta la gran empresa. Es la función empresarial, que se basa en ¿qué? Bueno, en la posibilidad de identificar oportunidades de negocio, invertir, recuperar y tener alguna ganancia, en el marco del respeto a los derechos de propiedad. Bueno, si eso no está garantizado, ninguna economía va a prosperar. El socialismo del siglo XXI se encargó entonces, a través de expropiaciones, a través de la violación de los derechos de propiedad, a destruir los incentivos para invertir y producir en Venezuela. Eso comenzó, como digo, desde que la revolución llegó al poder. Entonces estamos hablando de más de una década, casi 2 décadas de destrucción de esos incentivos, y la respuesta, bueno, fue que la economía se fue haciendo cada vez más pequeña, la inversión privada se vino al piso, y sin embargo alguien podrá objetar, bueno, pero hubo unos años de prosperidad. Claro que los hubo, pero precio del precio del petróleo, obviamente. Y Chávez mantuvo su popularidad no porque la economía privada estuviese bollante, porque estaba más bien desapareciendo. Mantuvo su popularidad porque había muchos recursos fiscales derivados del aumento de los precios del petróleo. Cuando llega Maduro al poder, se acaba esa posibilidad y bueno, viene el desastre de la hiperinflación. Las sanciones aparecen luego de todo eso. Ya la economía venía cayendo, ya los incentivos para producir e invertir en Venezuela ya habían sido destruidos, y las sanciones, bueno, tienen que ver con una dinámica política ya de tensión, pues, entre países. Que esas sanciones agreguen problemas adicionales a los que el socialismo del siglo XXI creó por sí solo, obviamente, pero no es la causa. Correcto. Entonces, las sanciones es un elemento que se agrega a un problema estructural. Y aunque las sanciones se levantasen y este régimen continuase, seguiríamos siendo una economía donde nadie invertiría, porque aquí no hay derecho de propiedad, no hay Estado de Derecho. Y de allí ese riesgo país al que nos refería. País, claro, según esta información que leí, supuestamente el riesgo país venezolano es el mayor de todo el planeta. Sí, y en definitiva, entonces, para redondear la idea, el problema no son las sanciones, el problema es la inexistencia de un Estado de Derecho. Y eso es producto, bueno, de un régimen que no cree en el Estado de Derecho, porque lo ve como un orden liberal burgués con el cual hay que acabar, y prefiere actuar en la economía de manera discrecional. Okay. Eso ahuyenta la inversión en cualquier país. Ok. Un tema actual, muy actual, es el que tiene que ver con los cambios de gobierno en el entorno regional y hemisférico. En el entorno regional ya Venezuela, digamos, no tiene ese conjunto de aliados que antes tenía. Y en el caso norteamericano, bueno, hay un nuevo presidente, el presidente Donald Trump, que acaba, por cierto, de renovar la licencia que le permite a Chevron continuar explotando petróleo en Venezuela. Me gustaría que durante 6 meses, entiendo que eso se renueva, según lo que he leído, se renueva automáticamente mensualmente por 6 meses, pero por lo menos en este mes Trump no la suspendió, la renovó. Me pregunto, ¿qué efecto tiene esa decisión en esta relación económica venezolana? Bueno, obviamente para el régimen que Chevron continúe con sus actividades de explotación del petróleo es algo muy favorable. Una cuarta parte aproximadamente de las exportaciones de petróleo venezolanas hoy en día están asociadas a la actividad de Chevron. Estamos hablando de 200, 300 mil barriles aproximadamente. Entonces, bueno, eso finalmente se traduce en recursos para el gobierno, para el régimen. Entonces, es una buena noticia para ellos. Yo no voy a poner a especular si eso fue parte de una negociación, de un intercambio, porque
yo me siento, y creo que todos están muy desinformados de cosas que están ocurriendo. Pero evidentemente es un buen hecho pues, para el régimen, que le permite, entre otras cosas, bueno, contar con algo de dólares para poder seguir nutriendo el mercado cambiario. Porque uno de los grandes problemas que tiene la economía venezolana es una economía muy pequeña y que depende críticamente de las pocas divisas que le entren. Venezuela no tiene prácticamente reservas internacionales. Entonces, si las divisas dejan de entrar, el tipo de cambio se puede disparar en cualquier momento. Entonces, eso está en una situación de equilibrio muy inestable. Por ahora pareciera entonces que, continuando Chevron en Venezuela, bueno, el mercado cambiario se mantendrá porque habrá todavía algo de oferta de dólares. Okay. Si esto dejase de ser así, bueno, otra vez entraríamos en una dinámica de inestabilidad. Ok, fíjate, también de mucha actualidad, dos apreciaciones, una del presidente de Panamá y otra del gobierno de los Estados Unidos cuando toma la decisión de suspender lo que llaman el TPS. Es el estatus de protección temporal. Sí, ese estatus de protección temporal. Un argumento que se esgrime en ambos voceros, el presidente de Panamá y la secretaria, no recuerdo el cargo, de los Estados Unidos, es que supuestamente en Venezuela la situación se ha ido estabilizando en el plano económico, en el plano de la seguridad y no recuerdo qué otro elemento. ¿Esa es una visión equivocada desde el exterior? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente se está argumentando de esa manera porque es la forma de justificar la medida. El problema de Estados Unidos y de Trump en particular es que simplemente quiere disminuir el número de inmigrantes ilegales, hacerlo bueno, a cualquier costo. Entonces, la argumentación que utilice al final poco importa, es la que le sirve a ellos para justificar lo que están haciendo. Claro, pero como es pública. Como es pública, bueno, mucha gente se lo creerá, sobre todo en esos países, ¿no? Pero los que saben lo que está ocurriendo realmente en Venezuela entenderán que las razones por las cuales esas personas se han ido permanecen. Están aquí incólumes. Pues. ¿Qué va a significar para la economía venezolana que regresen una cantidad importante de esos migrantes que se fueron a los Estados Unidos? O seguramente algunos buscarán otros destinos, pero buena parte de eso se incorporarán a la economía nacional. ¿Qué impacto puede tener eso en la realidad nuestra? Es una buena pregunta que me vengo haciendo desde hace unos días, ¿no? Y no es fácil responderla. Yo creo que en este momento, en principio, en Venezuela no existe, digamos, el nivel de actividad económica que permita que esas personas consigan con facilidad empleos o puedan iniciar emprendimientos. Creo que muchas de estas personas, pero estoy especulando, ¿no? Muchas de estas personas preferirán incluso otros destinos. Quizás Estados Unidos era su primera opción y terminen ahora yéndose a otros países. No creo que sea fácil que esas personas simplemente salgan de Estados Unidos y vengan a instalarse en Venezuela. Sí habrá oportunidades, porque la situación económica ha algo mejorado, como decíamos hace unos minutos, en algunas ciudades, sobre todo en Caracas, pero esa capacidad de absorción, que es el término que usamos a veces los economistas, de absorción de mano de obra, es muy limitado. Yo no creo que sea fácil que de aquí puedan reincorporarse al mercado de trabajo 100, 200 mil personas. Pero bueno, es algo que tenemos que ir evaluando, ¿no? Pero es un fenómeno también inédito, así como fue inédito la manera en que se han ido millones de personas, ahora también va a ser inédito esta manera en que pueden regresar a Venezuela 100, 200 mil personas, ¿no? Eso es algo que no hemos visto nosotros, ¿no? Ok, yo voy a permitirme darle la palabra para una pregunta a Carlos y una a Ángel antes de leer algunos mensajes que nos llegan, preguntas, comentarios que nos llegan a través de las redes. Y luego de la pausa le entramos al tema caraqueño. Ya. Carlos, adelante. Siempre Caracas fue vista como un polo atractivo para la gente del interior. O sea, es un gancho venir a trabajar a Caracas porque sus condiciones de vida y las posibilidades de empleo y de calidad de vida eran superiores. ¿Qué es Caracas hoy? Por lo menos en el último lustro. Es una ciudad de servicio, es una ciudad manejada por la burocracia y toda la administración pública, es una ciudad que depende
¿Tiene alguna producción propia? ¿Cómo es el circuito económico de Caracas? Porque yo siento que no tenemos nada propio, sino como región. Uno puede hablar del Lara, puede hablar del Zulia, que tiene unas características propias económicas. ¿De qué concepto le darías tú a la dinámica de Caracas? Y en segundo lugar, no veo en ningún momento en los últimos años, a 24 meses, de salario mínimo de trabajadores. Profesionales, yo soy abogado jubilado como concejal, ganaba 3.800 bolívares cuando me jubilaron y ahorita gano 314 bolívares. Mi esposa es doctora en educación, con 2 sueldos, ganaba cerca de 8.000, ahorita gana 800 bolívares. ¿Cómo es posible que sin cambio nosotros tenemos un ingreso? Sin cambio el municipio o el Estado ahora pretende crear un impuesto, por ejemplo, a todo lo que es el sector automotor, motorizado, autobuses, transporte público o privado? ¿Con qué dinero? Metieron la mano en el bolsillo nuestro y no tenemos con qué pagar. Y cobran en la moneda más cara del mercado. Bueno, allí hay varias cosas involucradas, ¿no? Voy a tratar ordenadamente de responderte, ¿no? Me preguntabas en primer lugar sobre cómo caracterizar a la economía de la ciudad, de Caracas. Caracas, bueno, desde hace mucho tiempo, desde siempre, ha sido una economía, o su economía ha girado básicamente alrededor de la actividad comercial y financiera. Caracas siempre ha sido el centro de la actividad financiera y comercial, en particular algunos municipios de la ciudad. Y es por otra parte la sede de los poderes públicos nacionales en un país altamente centralista, ¿no? Entonces, bueno, esos son como el tipo de actividades que han definido esta dinámica económica en Caracas. A diferencia, como tú bien decías, de otras regiones, otras ciudades que sí tienen una vocación de desarrollo muy clara, minera, agrícola, pesquera, etc. Venezuela está asociada entonces, en definitiva, al sector servicios públicos, estatales y servicios financieros y comerciales. En este proceso de destrucción de la economía venezolana, quizás la ciudad que menos ha sido afectada ha sido Caracas, justamente porque aquí están los poderes públicos, pero hay otra razón también que quiero insistir en ella, y es que ese sector minoritario, esa nueva clase social que había venido emergiendo en la Unión Soviética, la llamaban la nomenclatura. Aquí le llaman la boliburguesía. La boliburguesía. La boliburguesía no vive en cualquier ciudad del interior de la provincia. Se viene a las grandes ciudades y sobre todo a Caracas y a algunas urbanizaciones de Caracas. Y ellas, como decía hace un rato, constituyen un mercado interesante para la actividad comercial. Entonces, en Caracas, bueno, vienen ocurriendo cosas que no pasan en otros países, en otras ciudades, perdón. En Caracas, por ejemplo, nada más para referirme a ese fenómeno, aquí hay una inflación distinta dependiendo de los lugares en que uno se mueve. Aquí el nivel de precio aumenta de manera distinta en Chacao a lo que aumenta, por ejemplo, en Libertador, en Catia. ¿Y la razón cuál es? Bueno, simplemente porque en Chacao hay sectores, grupos sociales, económicos con alta capacidad de pago que pagan los precios que les pidan y no les importa. Y mientras en Sucre, en Acate, la gente está contando la poca plata que tiene y entonces el comerciante no puede pedir cualquier precio. Entonces, recordemos que los precios finalmente, y aquí hago una pequeña acotación quizá pedagógica, los precios a veces uno piensa que los define el productor, el comerciante, y no es así. En última instancia, quien define los precios son los consumidores, porque es uno el que define cuánto está dispuesto a pagar por algo. Si a mí me piden demasiado, un precio muy alto por un bien, no lo compro. Y ya está. Entonces, bueno, ahí yo estoy definiendo el precio, yo junto con numerosos consumidores. Aunque hay productos que son inescapables, por ejemplo los medicamentos. ¿Cómo puede una persona escaparse de pagar el precio que le pone el productor? Siempre hay opciones, pero es verdad, hay productos que efectivamente no hay margen para que el consumidor cambie. Pero en general, el consumidor puede optar por un producto o no, puede comprarlo en Chacao o se va para Libertador como consumidor. Pero decía esto como un ejemplo entonces de ese tipo de fenómenos que ocurren en Caracas y ocurren entre municipios. Caracas se ha hecho también muy desigual, es una ciudad dolarizada, y bueno,
es realmente una dinámica económica que a veces incluso los economistas no terminamos de entender con claridad. Ahora, en todo esto hay un fenómeno que es el del empobrecimiento. Tenemos que ir... Sí, no, pero termina de responderle a Carlos para... Y tú hablabas del salario. Yo voy a decir algo que puede lucir, digamos, un poco escandaloso, pero la verdad es que la noción de salario ha sido destruida. No es deseable, no nos lo quisiéramos, pero este régimen se ha encargado de destruir la noción de salario. Y la verdad es que nadie puede vivir con el salario mínimo. Ok. Simplemente, y bueno, después regreso Ok, tenemos que hacer una pausa en el marco de esta grata conversación con el economista Roberto Casanova y con nuestros buenos amigos Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios y luego, amigos y amigas, regresaremos para continuar con estos temas que tienen que ver con la vida económica del país. Y leeremos preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de la estación. Quédense ahí. Roberto, aquí seguimos un poquito en las redes mientras viene... estamos aquí. Sí, seguimos en las redes Yo de la radio y las personales. Yo quería jugar con la marimba. Bueno, pero puedes no. tocar la marimba ahí antes que el compañero... Ajá, pero te quería preguntar, ¿estás dedicado en la actualidad a la docencia y a la investigación? Sí, básicamente a la investigación y a escribir, ¿no? Escribir. Yo aprovecho para hacer la cuña, ¿no? Tengo una página web personal, robertocasanova.net. Ok. Allí podrán encontrar mis artículos que voy publicando cada cierto tiempo. Por cierto, yo no soy un articulista regular. Yo escribo artículos cuando siento la necesidad de entender algo, de explicármelo y ayudar a otro en ese proceso. Pero bueno, ahí están todos mis artículos, pero sobre todo están mis libros. Y una de las cosas que yo decidí hace algún tiempo es que si uno quiere ser leído, uno tiene que dar los libros, hacerlos disponibles en la gente. Los libros ya no solo se compran en las librerías como era antes, ¿no? Entonces todos mis libros tienen una versión PDF que se puede bajar libremente. ¿Ah, sí? ¿Gratuitamente? Sí, gratuitamente, interesante. todos mis libros. Qué bueno. Entonces si alguien está dispuesto a leerlos en PDF, que a veces puede ser un poco fastidioso, pero bueno, si quiere hacerlo así, lo puede hacer libremente. ¿Cuántos libros has publicado ya? Tengo 5 libros, 1 en coautoría y 4 propios, ¿no? Yo me he centrado mucho en los últimos años en desarrollar digamos, la noción de economía social de mercado, que está vinculada a la experiencia alemana, de la reconstrucción alemana luego de la Segunda Guerra. Ángel, por cierto, también se ha conectado mucho con eso. Entonces tengo un par de libros, uno llamado Libertad, Emprendimiento y Solidaridad y otro llamado Dignidad y Desarrollo, que tratan sobre economía social de mercado. Tengo una colección de artículos. Disculpa que mientras Okay. sí, porque está conectado ahora ya. De acuerdo. Una colección de artículos, sobre todo políticos y sociales, que lo llamé Modo Rebeldía y Modo Transformación. Después, si quieren, hablamos de por qué ese título. En coautoría, escribí un libro junto con Herbert Torres, otro economista, llamado Un sueño para Venezuela. Muy conocido. Ese libro, su primera edición fue muy conocida en el año 2000, pero en el 2020, en plena pandemia, decidimos escribir en esta ocasión a 4 manos una nueva versión de ese libro. También está allí disponible en PDF. También se puede comprar en Amazon. ¿Quiénes son nosotros dos? Nosotros dos. No. 4 manos son las 2 de Herbert y las 2 de él. Pero tienes razón. No, también. No, a 4 manos es bueno, 2 personas. Yo uso 2 manos para el teclado. Yo te creía con una sola mano. Pero antes, cuando usaba con pluma, tendría sentido. Ok, ya viene. Sí. Queda una cuña. Bueno, ahora sí vamos a escuchar. Mira, pero ahora tenemos que utilizar el micrófono si está conectado. Porque no, esa parte no está saliendo. No, ok. Está saliendo solamente por tu. Ok, no por las otras redes, ok. ¿Tú ibas a agregar algo? No, y el último libro, que es el primero realmente que escribí, se llama Bifurcación, que es el año 2011, que es un libro que yo creo que tiene todavía mucha vigencia. Es un libro que intentó caracterizar al socialismo del siglo XXI frente a una visión alternativa. Entonces es un libro, digamos, muy sistemático,
Y está ya disponible también para quien quiera leerlo. Creo que, por ejemplo, cosas como lo del Estado comunal, que otra vez está apareciendo, eso no es algo que estén improvisando, eso no es algo nuevo. Ya en 2011 uno podía caracterizar el Estado comunal. Y eso está en ese libro de Bifurcación de 2011. Bien interesante. Después vamos a hablar un poquito, porque ya viene el avance del noticiero, acerca de la disponibilidad de actos para poder evaluar la economía. Si es que hay accesibilidad a eso. Muy poco. Vamos ahora con Alex. Noti-Rumbos informa con una frecuencia de vuelo de 2 veces por semana, jueves y sábado. La aerolínea venezolana Aerocaribe activó el 25 de enero una ruta aérea turística entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, y el Aeropuerto Andrés Miguel Salazar Marcano, en la isla de Coche, en Nueva Esparta. Noti-Rumbos informa, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum minimizó hoy, martes, los aranceles del 27% que anunció su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, al argumentar que México solo importa el 0.4% de ese país y bromeó que los camarones mexicanos son más ricos, ya lo saben. Los Manzanares y el Peca convirtieron en un botiquín el callejón El Tanque en Los Frailes de Catia. En la zona nadie duerme entre jueves y domingo. Esto por el descorche de caña. Esto es día y noche. Atención PNB. Una visita con autoridad, por favor. Informó Noti-Rumbos. 2:35 minutos en la tarde hora Rumbos. La emisora de Venezuela. Informando y sonando a Me parece genial. Así, de crema. Ajá, y Vamos. Usted está escuchando Una musicalidad, un ritmo, una con Mario Villegas mezcla de tu voz con la música. por el gigante Rumbos 670 AM. ya te he visto. Continuamos, amigos y amigas, en buena hora. Voy a hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de una gran experiencia, de un compromiso supremo con la salud de los adultos mayores, tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requiera. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Les invito a tomar nota de su número telefónico que les puede resultar de utilidad, ya sea para usted, para un familiar o para algún amigo. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, estamos conversando con Roberto Casanova, economista, profesor universitario, iba a decir escritor, pero escritor del libro sobre economía. Tiene ya 5 publicaciones que están disponibles, qué buena noticia, libremente para la consulta pública a través de su página web robertocasanova.net. Hemos estado conversando sobre la realidad económica del país, también un poco de la ciudad de Caracas. Ya Carlos introdujo el tema de Caracas. Voy a permitirme rápidamente leer mensajes de preguntas que nos llegan a través del Instagram y luego Ángel Cacique va a formular una pregunta o un comentario. Varios comentarios nos llegan, @León del Valle 62, como siempre nos dice, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Me sumo a esa demanda. Yo también. @Hernández6429. Mario, ¿tú piensas votar en las elecciones de abril? Ese tema lo vamos a tratar otro día. Yo lo que sí sé es que las únicas armas, por decir que son armas, es mi palabra y mi voto. Entonces, eso para mí es extremadamente importante.
Pero por supuesto estamos en una situación complicada que hay que estudiar muy bien para que estas personas que quieren que nosotros no votemos o que quieren, digamos, convertirnos en personas que no decidan, sigan haciendo de las suyas en el poder. Pero bueno, ese es un tema que vamos a tratar en otra ocasión. Arroba Méndez Reinaldo 761. Mario, hay que incentivar el voto, no tenemos de otra, y así hacer valer el resultado del 28 de julio. Si decimos tener la mayoría, en el Zulia vamos a votar, no vamos a permitir que regresen los malos de nuevo. León del Valle 62, realmente hablar de economía en tiempos borrascosos habría que pasearse por temas escabrosos, esa es la verdad. En un país donde no existen estadísticas reales, en donde la ley es dependiendo Dios. Por cierto, toca el tema que yo mencionaba, los datos estadísticos. Después vas a contestar en bloque, Roberto. Sí. Un poquito de paciencia, amigos y amigas, estoy buscando acá los comentarios. Arroba José 13 Crespo. Desigualdad. Y cuando ustedes gobernaban no había desigualdad. O el guarenazo del que ustedes no quieren hablar sucedió ¿en dónde? ¿En otro planeta o sucedió porque todo estaba chévere? Bueno, buena pregunta que va a responder nuestro invitado. Arroba Alan V915, pero según el gobierno todo está bien. ¿Cómo hace la sociedad de clase media que abre un negocio y te llegan a martillar? Burocracia para papeleo, la agronomía porcina, frutos, verduras, etcétera. Dice, somos petroleros pero sin profesionales, dice la misma persona. Epa, no se olviden lo que pasó en Carabobo con la muchacha que falleció frente al CDI. Cierto, caso verdaderamente doloroso, trágico. Bueno, qué cosas están ocurriendo en nuestro país. Dice arroba Alan B915, ¿qué pasará con los militares desertores que se fueron a USA? ¿Serán metidos presos? Supongo que se refiere a los militares que se encuentran en Estados Unidos en situación de migrantes no legales. Dice arroba Alan B915, Caracas era Caracas y lo demás Monte y Culebra. Ese era el dicho en los Andes. Hay escuelas en los Andes que no hay profesores en zonas rurales y son parte del olvido. Bueno, varios mensajes que manda esta misma persona. Voy a pasar un poquito para buscar a otros participantes. Hay que democratizar también la participación. Ay, dice la misma persona, a la P915, saludos. Realmente parece que el pueblo tendrá que someterse por completo a Diosdado y a don Maduro. Bueno, muchos comentarios. Dice Mari León 2908, buenas tardes, me acabo de conectar, ¿cuál es la página? Y disculpe, le repito, robertocasanova.net. Allí puede usted encontrar las 5 publicaciones escritas por nuestro invitado, todas sobre la realidad económica de nuestro país. Bueno, tus comentarios y respuestas en bloque. Unos cuantos. Bueno. Había algo que no había respondido a Carlos. Tú te referías a la avidez, sobre todo de las alcaldías, para imponer ahora nuevos tributos. Sí, efectivamente es un fenómeno que está sufriendo la población. Ahora se agregan también motorizados, las pequeñas empresas, es decir, toda la actividad económica en las ciudades está sometida a esta voracidad fiscal, así lo han llamado, que proviene de las alcaldías. Hay una razón que explica esa voracidad, y es que los ingresos petroleros, los pocos ingresos petroleros que son ingresos nacionales, eso antes, por ley, existía lo que llamaban el situado constitucional, es decir, una parte de esos ingresos ordinarios se repartían como ingresos que iban a las gobernaciones, a los estados y a los municipios. ¿Y eso no existe hoy día? Sí. No, el situado existe formalmente. Ajá. Lo que ha ocurrido es que ahora el gobierno, los ingresos petroleros Claro, reparte a discreción. No, los define como ingresos extraordinarios. Uh-huh. Y el situado No se va al aplica situado. solo a los ingresos Correcto, ordinarios. correcto. Entonces, los municipios... Por eso digo, lo distribuye a discreción. A discreción, manipulando la noción Correcto. de lo que es extraordinario y ordinario. Entonces, por esa vía, los ingresos de las alcaldías, las gobernaciones que provenían del nivel nacional han ido disminuyendo. Y estos ahora, con la burocracia además que tienen y que tienen que mantener por razones políticas, bueno, se han encargado entonces ahora de buscar recursos de cualquier manera. Entonces, bueno, estamos efectivamente, los ciudadanos, en cuanto a sujetos económicos, están sometidos a unas presiones provenientes de las alcaldías realmente impresionantes.
Ahora, hay varias preguntas. Me refiero a una en particular que me parece El caso de importante. Guarenas, por ejemplo, que este señor Sí, menciona que hubo ese levantamiento el 27 de febrero. claro, claro. Es que yo creo que Venezuela, efectivamente, Venezuela cuando llega Chávez al poder, Chávez no viene de Marte. Chávez es expresión de una situación de descontento económico, social y político que se tiene en el país. Nadie está diciendo que antes de Chávez esto era una maravilla, no es verdad. Ya Venezuela venía enfrentando problemas, yo diría desde los años 70, pero ya con claridad desde los 80. La desigualdad ya estaba presente y sobre todo lo que llaman los economistas la movilidad social, es decir, la posibilidad de que la nueva generación le vaya mejor que la anterior, que uno como padre vea que sus hijos les está yendo mejor. Bueno, esa promesa de mejora de cada generación que nos caracterizó durante décadas, nuestros padres la pasaron más duro que nosotros y nuestros abuelos más duro aún. Y ahora pareciera Pero que eso nuestros hijos ahora y se nietos revirtió, ahora le va a ir se revirtió, peor. claro, pero se había empezado a revertir ya desde los años 80, 90. Entonces el descontento que se refleja en el chavismo era real, nadie está diciendo que no había desigualdad. Ahora, ese fenómeno no tiene nada que ver con la magnitud del saqueo a que ha sido sometida esta economía durante estos años. La corrupción que existía en la mal llamada Cuarta República, que era real, efectivamente, no tiene nada que ver con lo que se roba uno de estos personajes, cualquiera de estos personajes, ¿cómo se llamaba este? Tarek El Aissami. 23.000 millones de dólares. Estamos hablando de magnitud de cifras, bueno, que han No caben en destruido una la economía, calculadora. no caben acá. Entonces, yo creo que tampoco hay que, y además, la revolución para que vino si no fue para superar la desigualdad. Entonces, bueno, creo que hay un tema que las personas que aún defienden este régimen tienen que revisar, porque si no, están negando la realidad. Ok, Ángel, rápidamente. Rápidamente, fíjate, hay un portal que se llama BBC, que era de Londres, que caracteriza a la economía venezolana como capitalismo autoritario. Y, digamos, estuve revisando lo mismo que tú haces, y varias publicaciones en Chile, en Argentina, están hablando de una neodictadura capitalista, o sea, implica eso. Y obviamente cuando tú dices que eliminaron el salario, que eliminaron todas las prestaciones sociales, la gente del Partido Comunista, que incluso se fue del gobierno, acusa a este gobierno de neoliberal. Y algunas políticas parecieran obedecer a ese criterio. Entonces, ¿qué significa, digamos, eso que se llama el capitalismo autoritario cuando venimos del socialismo autoritario? Sí, excelente pregunta. Está pendiente el tema de las elecciones, Sí. pero bueno, no es el tema. Lo digo ¿Quieres porque- hablar sobre el tema? No, pues, eso sí. es que antes de venir para acá estaba escribiendo un artículo sobre ese tema justamente. Creo que mi posición puede diferir de la tuya. Bueno. Pero bueno, eso es un tema de otro programa. Un debate Con respecto interesante. a los modelos políticos y económicos, disculpen la autorreferencia, pero hay un articulito que yo publiqué, creo que en diciembre o en noviembre, que lo pueden conseguir en la página, ¿no? Lo publiqué en el portal Pro Da Vinci, que lamentablemente cerró. Ese artículo se llama Pensar en modelos políticos y económicos. Y ahí trato de caracterizar varios modelos, bueno, para promover la reflexión, la discusión sobre el tema. Ahí yo no hablo de capitalismo autoritario, ahí yo hablo de patrimonialismo autoritario. Y la distinción me parece importante porque en Venezuela, si bien existe propiedad privada, que es quizá la característica fundamental de un orden económico capitalista, la propiedad privada y el mercado, si bien eso existe, realmente en Venezuela durante todos estos años de revolución, del 98 para acá, lo que se ha instaurado es un fenómeno llamado patrimonialismo. Así lo han llamado algunos autores, es poco conocido el término, pero patrimonialismo viene de una cosa que cualquiera entenderá, y es que los gobernantes empiezan a confundir el patrimonio privado con los recursos públicos. Entonces empiezan a disponer de los recursos. Sí, eso lo hizo Gómez. Como Gómez, empiezan a pensar el país como si fuese de su propiedad. Una hacienda. Que tienen los reales debajo de la almohada, debajo del colchón, como decía Chávez. Sí, claro. Entonces, bueno, y disponen, pásame 1.000 millones para esto y para lo otro. Empiezan a disponer de los recursos públicos, que es decir, los recursos de nosotros, los ciudadanos, como si fuesen los recursos propios. Ese fenómeno es llamado patrimonialismo. Y ese patrimonialismo que es quizás lo que caracteriza a la economía venezolana.
Que haya propiedad privada, bueno, es verdad, propiedad privada que está sujeta a cualquier arbitrariedad, excepto si eres enchufado, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, eso no define un orden capitalista de mercado. Y yo insisto en algo, y es que si en una economía los derechos de propiedad, es decir, que yo puedo disponer libremente de lo que legítimamente y de forma legal he producido, he creado, he comprado, si eso va a estar intervenido por el Estado de forma arbitraria, bueno, hay propiedad privada, pero eso no es un orden capitalista propiamente, ¿no? Entonces es jugar con las palabras. Recordemos además que capitalismo es una palabra, un término inventado por el marxismo, para justamente descalificar al orden de mercado, ¿no? A mí me gusta hablar de orden de mercado más bien que de capitalismo, porque el orden de mercado es un fenómeno universal. Pero Ok. estoy viendo por otro lado yo. No, que quiero comentar que hay una persona aquí, Gregoria Romero, hablando sobre ese tema del patrimonialismo al que tú te refieres, dice Chávez y las hijas, patrimonialistas. Otra persona dice, José 13 Crespo, excelente respuesta, porque aunque comulgo con el ideal bolivariano, bueno, no termina la idea. Y quiero rápidamente repetir la página donde se encuentran, y usted puede acceder libremente, los libros y artículos escritos por nuestro invitado Roberto Casanova. La página es robertocasanova.net. La repito porque otras personas han insistido en preguntar. Nos quedan 4 minuticos, Carlos y Ángel, para hablar de Caracas. De economía social. No, pero nada más quería agregar un pequeño comentario. Es que yo creo que este régimen, que lo caracterizo como patrimonialismo autoritario, durante algún tiempo ha coqueteado con la idea de pasar a lo que llamo yo autoritarismo de mercado. Ya no patrimonialismo, sino autoritarismo de mercado. También, para decirlo de manera sencilla, modelo chino. Más de uno se imaginaba entonces que ya se ha robado suficiente, que el saqueo efectivamente va a impedir que esto prospere, entonces hay que ordenar incluso el saqueo. Entonces hay que poner orden. ¿Se puede decir se pega? ¿Te puedes orden? Bueno, orden en la... Eso no es ninguna vulgaridad. Es muy coloquial. Sí. Entonces creo que algunos han entendido esa necesidad, entonces tienen como referente al modelo chino. Se imagina, bueno, pues nosotros podemos conservar el poder político y permitir entonces que la dinámica de mercado fluya mejor y que venga inversión privada, eso sí, que no se meta en política. Entonces está coqueteando con esa idea. Sin embargo, yo creo que digamos, la incompetencia es tal, la avidez, la ambición por el saqueo, por el robo es tal, que impiden que incluso evolucionen de ese patrimonialismo a un modelo como el chino. O sea que tampoco creo que haya mucho destino por esa vía. Sí, desde el punto de vista, en el caso de Caracas, cuando la persona hablaba de en el caso del Caracazo, evidentemente la enorme desigualdad que motivó el desarrollo de aquel momento, cuando arrancó el programa del gobierno de Pérez, que por cierto, tú estabas en ese momento, era uno de los tecnócratas en el gobierno de Pérez. Muy jovencito, creo. Muy jovencito. Una de las cosas que nos llama a nosotros la atención en este modelo patrimonialista es cómo nosotros podemos generar el desarrollo hacia el interior del país cuando no hay capacidad. Por ejemplo, en el caso de Sidor, ahí hay más de 5.000 obreros, 5.000, 6.000 obreros que cobran sin hacer absolutamente nada. Este es un gran problema para Venezuela, para el país, para todos. O sea, ese dinero debiera utilizarse para la educación, para pagarle a los profesores, mejorarle los sueldos y que por lo menos haya clase. Sí, yo diría, si me permite, en un minuto. Mira, una economía jamás se desarrolla si no hay función empresarial. No sector empresarial, no estoy hablando de Fede Cámara, no, de función empresarial. Gente que esté dispuesta a invertir, a innovar para producir cosas que los consumidores deseen. Esa es la función empresarial. La función empresarial supone, además, que haya respeto a la propiedad privada. Nadie va a invertir recursos en un país donde no tiene seguridad si lo que vas a crear te lo quita o no el gobierno. Entonces, esa es la base del desarrollo. Es relativamente sencillo de entender. Yo creo que en Venezuela hay muchos recursos humanos, naturales, existe infraestructura. Aquí lo que está faltando simplemente es la posibilidad de que libremente las personas puedan dedicarse a la actividad empresarial o a emplearse en quienes estén creando empresas. Este país puede vivir un milagro económico. Yo insisto mucho en eso. Si aquí simplemente se abre la oportunidad para que la gente trabaje, prospere, invierta, produzca, esto va a cambiar radicalmente.
Roberto, de verdad que muy agradecido por tu No, presencia, gracias a te invitaremos ustedes. nuevamente. Bueno, hablar de economía o hablar de elecciones también. También, El bienvenido, artículo. bienvenido. Vamos a leer tu artículo. Carlos, también muchas gracias a ti, muchas gracias a Ángel, de verdad. Gracias. No le dedicamos tanto tiempo a Caracas, pero bueno, Es más apasionante. así es. Amigos, a ustedes también, muchas gracias. Por cierto, el señor José Crespo completó el mensaje que había enviado. Dice, excelente respuesta, porque aunque comulgo con el ideal bolivariano, uno no puede ver por un solo ojo. De eso se trata. Así es. Ver con los dos ojos y ver muy bien. Dice Ficio Dolor, qué buen debate, qué buen programa, saludos. Gracias, de verdad que hay que agradecérselo a nuestro invitado. @Enrique Huerta, excelente entrevista, de verdad que sí. Serás bienvenido nuevamente, Bueno, y Roberto, excelente entrevistador. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, en la que hemos trabajado para ustedes con mucho cariño como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emil Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Aymara Higuera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.